vengo a hablar del nuevo libro que se va a venir en la 8.5 de Honkai Impact. Próximamente se va a venir el libro volumen 4, Sueño a las estrellas. Va a haber un evento y los capitanes participando en ese evento consiguen una serie de ítems y esos ítems los podrán canjear por las cositas que hay en la tienda. Estará este libro y habrá otras recompensas más que ahora la vamos a ver. Habría pues unas 300.000 unidades de este volumen 4 y nos comenta el contenido del volumen 4 se divide en 3 capítulos. Tenemos una parte que está relacionada con la historia principal, otra con eventos y otros con archivos de Hyperion. La historia principal y el evento están relacionados con el contenido del año pasado y vamos a ver pues diseño de personajes, atuendos, escenas, enemigos, historias generadas por computadora, ¿vale? El caso es que pues bueno, nos dejan aquí un poco algunas pistas, ¿no?, de las cositas del contenido que nos vamos a encontrar en este nuevo libro. Si seguimos bajando tenemos esto que dice además algunas animaciones conceptuales, storyboard de personajes, vamos a tener también tema de PVs, arte original. Para los que habéis visto lo que es el volumen 1 y 2 o 3, por ejemplo, sabéis que muchas veces lo que hacen es sacar diseños que no vieron la luz, que no se vieron, pero que ellos los tienen ahí guardaditos y te los sacan en los libros de arte. Aparte dice, después de canjear con éxito el volumen 4, en lo que es el tema del evento, podrás obtener un emblema según el tiempo de canje. Por ejemplo, el 7 de octubre o antes, pues podríamos llegar a obtener estos emblemas. Después, por ejemplo, si lo canjeas del 8 al 12, pues tu emblema se quedaría como estos de acá. Y ya por último, si lo canjeas el 13 de octubre o después ya más tarde, solo se quedaría en esto, ¿vale? Básicamente, cuanto antes los tengas, mejor, ¿vale? Tengan en cuenta que todas estas fechas son para el servidor chino. Este dice participar en el evento para conseguir estos fragmentos que tenemos acá, completando las tareas del evento y completando la historia principal. El máximo de estos ítems que voy a llegar a obtener es de 3.310. Y te pone ahí unas tareas especiales. Dice, los capitanes de nivel más 81 pueden obtener 200 fichas adicionales al completar la siguiente tarea. Y te dice, en esta versión finaliza en el abismo de Red Lotus, obtén en 900 días de inicio de sesión. Y después te dice, en esta versión finaliza lo que sería Agonía 3 en el tema del abismo. Y después tenemos otra misión que es tengo un total de 600 días de inicio de sesión, ¿vale? Son esas 3 misiones. Y para empezar tenemos ahí el libro que te dice que se supone que va a durar 30 días, solo para capitanes de nivel más 81 y hay un límite de 1 por cuenta. Costaría unos 650 como estamos viendo ahí. Y te dice que está disponible para poder hacer la compra en la tienda del evento cuando tengas un total de 2000 fichas, 2000 ítems. Tenemos ahí la caja de las llaves divinas, que es esto. Tenemos tarjetitas, tenemos materiales, tenemos unas cuantas cositas que estoy viendo ahí en pantalla. Y aquí tendríamos las diferentes llaves divinas y objetos que vamos a tener dentro de esa caja que podemos comprar o obtener en la tienda de este evento, de la cual solo vamos a poder elegir una. Así que según lo que os interese más, os vaya a coger una u otra, ¿va? Y después te comenta, dice, tras canjear con éxito lo que es el libro, volumen 4, a través de este evento recibirás el suministro físico correspondiente, ¿vale? Pero lo recibirás en casa, ¿vale? Los capitanes pueden acceder a la página de entrega de direcciones haciendo clic en el enlace de la descripción del artículo o a través de la sección de recompensas. El envío del libro de arte se espera en un plazo de 45 días hábiles tras incluir tu dirección. La fecha límite para completar la dirección de entrega del libro de arte original es el 1 de diciembre. Completen la dirección de entrega lo antes posible después del canjeo. A ver, gente, hablemos del tema del libro, ¿vale? El volumen 1 y el volumen 2, cuando sacaron su evento, pudimos comprarlos, canjearlos y obtenerlo de manera gratuita. Aquella gente que completó las misiones del evento, obtuvo los ítems y lo compró. Cuando fue el evento del libro del volumen 3, esperábamos todos que fuera igual que con el 1 y con el 2 y al final no lo sacaron en la versión global. Este apartado en el que salía el libro no estaba el resto de cosas, pero el libro no. Hubo mucha gente que lo obtuvo en lo que sería la versión china, porque creo que el libro ni siquiera lo llegaron a traducir al inglés, pero bueno, obtuvieron la versión china pues comprándoselo a terceros, ¿no? A gente y demás. Ya sabéis que este año no es que le vaya súper bien a Honkai Impact. De hecho, el año pasado sacaron muchísimas más copias para las chinas que este año. O sea, este año ha bajado hasta el propio número que van a distribuir en la China como tal, que han sacado como 200.000 copias menos o así, como para hacerlo a nivel mundial, ¿sabes lo que os digo, no? Así que con esto lo que quiero decir, gente, es que como el volumen 3 no lo sacaron globalmente, es posible que el volumen 4 tampoco lo hagan, ¿vale? Este evento llegará y tendremos todo
estas recompensas que estamos viendo aquí. O sea, todo esto nos llegará, pero seguramente venga sin el apartado del libro. Esto lo digo para que no os hagáis super mazo ilusiones y nos pase como nos pasó el año pasado, ¿vale? Que yo el año pasado pensé que nos lo iban a dar porque nos habían dado el volumen 1, nos habían dado el volumen 2. Por costumbre dices, vale, pues va a venir el volumen 3, pero no, gente, no vino. Así que nada, simplemente os comento el evento para que lo sepáis, para que seáis conscientes de que este evento va a venir, de que se va a sacar el volumen 4, pero no os hagáis súper ilusiones de que vaya a salir en la global. Así que gente, sí, ya espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado. Toda la información nueva que os vaya viniendo sobre esto, si al final sale o no sale, a ver qué pasa, pues os la iré trayendo al canal. Vale, gente, sí, ya. Así que nada, muchas gracias por estar, soy Panza y nos vemos próximamente. Chao, chao.